Estamos en las 11:08 de la mañana de esta mañana de miércoles, y los miércoles que pasa aquí más o menos a esta hora, pues que recibimos a Marta González Peláez desde Madrid. Nos habla la escritora, pues para precisamente hablar del tema. Nos vamos a meter de lleno entre libros. Buenos días, Marta. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? Bueno, pues encantada de saludarte una semana más y deseando saber de qué vamos a hablar, porque si la semana pasada nos metimos entre libros en la literatura y demás de los vampiros, ¿de qué vamos a hablar esta semana, Marta? Bueno, primero quieres hacer una mención especial, ¿verdad?, a un fallecimiento que, bueno, pues ha ocurrido, si no me equivoco, esta misma semana, ¿no?, hace un par de días. Sí, esta misma semana, y me ha parecido lo suficientemente importante como para mencionarlo, ya que ha muerto el escritor, traductor y de todo, Javier Marías, que es una figura importantísima dentro de la literatura española y en general del mundo. Bueno, háblanos un poquito de él, ya que lo recordamos. Vale, pues os voy a hacer una breve mención como homenaje a este gran escritor. Él nació en los años 50, en 1951, y vivió en Estados Unidos por el exilio de su padre, que era republicano. Y bueno, ya sabes que aquí en España en esa época, pues los republicanos no estaban muy bien vistos. Ya. Él fue miembro de la Real Academia Española desde 2008 hasta su muerte. Y fue un personaje muy controvertido debido a sus opiniones que, bueno, como muchos de los autores de esa generación, lanzaban públicamente y sin ningún tipo de pelos en la lengua. Uh-huh. Y además publicó un montón de cuentos, artículos, ensayos y 14 novelas, entre las que están Thomas Nevinson, que fue la última que publicó en 2021, Uh-huh. o Corazón tan blanco, de 1992, que es una de sus obras más famosas. Vale, pues nos quedamos con esa mención especial y a quién era, la importancia también a sus obras más conocidas, como dices, de este escritor que nos dejaba esta semana, el escritor Javier Marías. Bueno, pues escritor y un montón de cosas más, ¿no? También era traductor y, bueno, por ejemplo, su padre fue quien creó con Ortega y Gasset el Instituto de la Lengua Madrileño, o sea que viene de una familia muy metida en el tema de la lengua. Uh-huh. Vale, pues Marta, si hemos comenzado este espacio de literatura, de meternos directamente en el mundo de la literatura, de los libros, y bueno, ya nos dejaste caer algo la semana pasada porque hablábamos de vampiros, y esta semana vamos a hablar de Penny Dreadful. Sí, pero no quiero que se asuste la gente a la que no le gusta el miedo, que este capítulo no va a ser tan escabroso como el del mes pasado. O sea, la gente como yo, ¿no? Quieres decir que me quede aquí, que no me vaya, que no me vaya del estudio. Porque empezamos con los Penny Dreadful, pero como excusa para hablar de otro montón de cosas que ya no son tan sombrías. Vale. Venga, empieza contándonos quiénes son, qué son los Penny Dreadful. Vale, pues para contarte lo que son, te voy a contar un poco de dónde vienen, porque me parece muy interesante y va a ser mucho más fácil de entender, vale, si vemos, pues eso, cuál es su precedente. Ok. Así que, pues mira, en Londres, bueno, en Reino Unido en general, desde el siglo XVIII, 1700 por ahí, se venían publicando unas gacetillas pequeñitas con información sobre los crímenes que se habían cometido en la zona. Uh-huh. Eran nada, un folletín de pocas páginas en las que había una imagen grandota del crimen en cuestión, una breve descripción y luego al final o la confesión del culpable, Uh-huh. o una poesía en la que pues le decían a la gente: no sigas los pasos de esta persona, que mira cómo ha acabado, pues tú vas a ir por el mismo camino si haces lo mismo. Ajá. O sea, eran como un noticiario de crímenes. Sí. ¿Qué pasa? Pues que a la gente pues le empezó a molar eso. Y los crímenes reales empezaron a ser insuficientes para la gente. Uh-huh. Entonces, en las décadas de los 1830, en Londres, empezó a surgir un tipo de literatura barata, también del tipo folletín, que se inventaba historias terroríficas, pues basadas a lo mejor en las novelas de terror gótico victorianas o simplemente en crímenes de lo más variopintos. Lo interesante de todo esto es que, como estamos en una época de la industrialización, donde se han mejorado las imprentas, donde se ha mejorado el tren, donde digamos que la cultura está en plena explosión, fue precisamente el inicio en el que la población más humilde, los obreros y trabajadores, empezaron a tener tiempo para el ocio. Uh-huh. Pero claro, ellos no podían permitirse las novelas de Charles Dickens, que valían un dinero. Claro. Así que por eso fue tan grande la popularidad de estos folletines, porque fue el ocio
de la gente humilde, y en poquito tiempo había más de 100 distintas publicadas en Reino Unido. Claro, era, como dices, el folletín era barato, entretenía y contaba historias, pues bueno, más o menos escabrosas que llamaban la atención y hacía que quisieran más, ¿no? O consumían este folletín. Sí, sí, además eran totalmente sensacionalistas, eran como que iban ahí a causar interés, y se creó un verdadero furor. La gente esperaba ansiosa la continuación, porque claro, se publicaban semanalmente, era como una novela por fascículos. Claro. Y aquellos que no podían pagar ni siquiera ese penny creaban clubs de lectura donde lo compraban entre todos y luego se lo iban pasando, o los había más listos que coleccionaban los folletines y cuando una historia terminaba se la alquilaba a los demás ya completa. O sea, se creó un verdadero movimiento literario. Madre mía. Que si le quitamos la parte escabrosa, sirvió muchísimo para fomentar la lectura entre personas que apenas tenían tiempo para trabajar y leían pues a lo mejor algún informe o alguna cosa del trabajo. Pero a lo mejor también es cierto que debido a ese toque escabroso que tenían, pues quizás les llamaba más la atención, que suele pasar también, y por eso lo leían. A lo mejor eso fue lo que enganchó. Y recuérdanos por qué se llamaba Penny Dreadful, no sé si lo has dicho, recuerdo que era precisamente porque valía un penique. Claro, Dreadful significa pues horrible o terrorífico o algo así, o sea, desagradable. Y penny es como en Reino Unido se llamaba el penique. O sea, que te daban una novela, un folletín escabroso que te entretenía de lo lindo y te costaba solo un penique. Solo un penique, por eso se hizo tan popular entre las clases humildes. Bueno, solo un penique que en la época, como tú dices, no todo el mundo podía pagar ni siquiera este folletín. Claro, o sea, había gente que tenía que juntarse con otros para pagarlo semanalmente. Pero era mucho más accesible que, por ejemplo, una novela seria y respetable que costaba a lo mejor 20 libras. Claro, ¿no? Y sobre todo los libros, como dices, de Charles Dickens y demás, uno no se los podía permitir. Bueno, pues no sé si has terminado con el tema del origen del Londres de 1830, cuando ocurre esto, y continuamos con problemas que generaron violencia real o miedo. Cuéntanos. Claro, es que pues como pasa siempre, ¿no? Pasó hace poco aquí en España con el tema de los videojuegos y bueno, pasará siempre. La gente se escandaliza cuando ve este tipo de contenidos y se creó como respuesta una sensación de miedo de que los jóvenes, porque eran principalmente quien leía esto, chicos jóvenes, fueran a imitar esas cosas. Y sí que es cierto que hay testimonios de que un par de casos sí que se dieron, pues a lo mejor de chicos imitando a bandoleros que salían en estas series. Ajá. Pero no sé hasta qué punto es real que creara tanta oleada de terror y violencia, o un par de casos despertaron el terror de la gente, pero la gente se puso, y además la gente victoriana, sabes que en Reino Unido en esa época eran muy conservadores. Sí. Pues se creó un auténtico movimiento en contra de estos panfletillos. Claro, se podía creer que esa violencia que podía haber por las calles o algunas de las cosas que ocurrían, pues quizá tuvieran que ver, como dices ahora, con el mundo de los videojuegos y demás, que quizá tuviera que ver con alguien que quería imitar lo que leía en los Penny Dreadful. Exacto. Entonces, claro, ya con los Penny Dreadfuls en circulación, ¿cómo sabes si un crimen se comete porque esa persona iba a cometer el crimen porque sí o porque se ha visto influido por estos Penny Dreadful? Entonces, eso no se puede saber, pero a la gente le daba mucho miedo. Así que, para contrarrestarlo, como no podían prohibirlo, porque sabes lo que pasa cuando prohíbes algo. Más lo quieren. Se pone más de moda todavía. Claro. Pues lo que hicieron fue contrarrestarlo de una forma económica, utilizando el capitalismo a su favor. A ver, cuéntame. Y crearon otros folletines a mitad de precio, que el primero de ellos se conoció como Halfpenny Marvel, la maravilla del medio penique. ¿Estos son los folletines moralistas de los que me vas a hablar o no? ¿O no hemos llegado ahí? Sí, este fue el primero de los folletines moralistas que surgió para contrarrestar esto. Vale, repíteme cómo se llamaban en castellano. La maravilla del medio penique. Ah, claro, lo sacaron a mitad de precio. Claro. O sea que si la gente lo que quería era leer a un precio súper barato o quería entretenerse con esta lectura, pues lo que hacían era precisamente eso, sacarlo a mitad de precio. ¿Y qué pasó? Pues al principio funcionó muy bien. De hecho, surgieron otros periódicos, los voy a llamar periódicos, aunque sean gacetitos, folletitos, vale, sí. Pero por comodidad. Surgieron varios periódicos, no tantos como los Penny Dreadful en su origen,
pero sí que tuvo un momentito de gloria. Ujú. ¿Qué pasa? Que la gente enseguida se cansó de historias bonitas, de historias tal, así que algunos de ellos volvieron a los temas sensacionalistas y se volvieron incluso más sangrientos que los originales. Madre mía, que nos gusta un folletín, como tú dices, en la que haya chicha, ¿no? La vida bonita tampoco interesaba mucho. Claro, a la gente nos gusta el salseo, no nos gusta que nos digan lo que tienen que hacer, que para eso iban a la iglesia todos los domingos a que les Ahí dieran está. lecciones moralistas. Ahí está. O sea, esto es nuestra tele. Tú cuando ves un reality no quieres moralismo, quieres ver la sangre, quieres ver cómo se pelean. Ahí, Pues sacándose lo los mismo, ojos. pero en 1800. Vale. Ahí eran un poquito también más, creo yo, un poquito más bestias, también, creo yo. No lo sé, los realities no eran, bueno, es que no había realities, también te lo digo. Bueno, Estos eran sus realities y como era literatura, pues podías exagerar más. y entonces, ¿qué pasa con estos folletines moralistas? ¿Que tienen mucho tiempo de tirón o acababan pronto? Pues lo que pasó fue un poco que la cosa se diversificó. En lugar de existir solo los moralistas o solo los terribles, se empezó a crear simplemente la moda de que existieran folletines con historias, cada uno escribiera un poco lo que quería y cada uno leía un poco lo que quería. Así que se creó todo un abanico de grises y tonos para distintos gustos. Bueno, pero eso también era bueno, ¿no? En la época, porque si empezaron estos periódicos donde te contaban unas historias escabrosas como los Penny Dreadful, quizá eso fue el lanzamiento de que se sacaran esos relatos cortos, digamos, pues ya de diferentes temáticas. Y sirvió sobre todo para que a la larga, cuando ya se asentó la cosa, para que se diera cuenta la industria de que la cultura popular, de que la gente humilde también era consumidora de ocio, también era consumidora de literatura. Fíjate. Y eso, bueno, sin eso a día de hoy no tendríamos los libros que tenemos la gente normal. Claro, o sea que no leía solo la gente noble y de bien, sino que la plebe, pues si se lo podía permitir, también le gustaba un buen entretenimiento en forma de lectura. Claro. Solo había que dárselo baratito. Claro, que se lo pudieran pagar, porque si tienen que no comer para comprar un libro, pues a lo mejor prefieren otro ocio. Hombre, pues sí, porque creo yo que lo que es leer, alimenta tu cerebro un poquito, sí, o un mucho, pero el estómago me da a mí que no, ¿eh? Y cuando hay hambre uno no... Fíjate. Oye, hemos hablado del origen de los Penny Dreadful, esos problemas que podían crear de violencia, el fin gracias a esos folletines moralistas, pero luego hay un resurgir de la violencia de nuevo. Sí, este es el que te he comentado, de que algunos de estos periódicos, cuando vieron que realmente los folletines moralistas pues ya se estaban cansando y que no daban dinero, pues se fueron a lo que sí daba dinero, que realmente era el sensacionalismo, la violencia, los cuentos de terror y todo eso. Oye, ahora sí que vamos a ir a hablar de influencias, ¿no? De la influencia de Penny Dreadful en un montón de cosas. Empezamos por Grand Guignol francés. Sí. Lo he dicho fatal, seguro. Por este, aunque no es el más antiguo, porque es el más siniestro, el más sangriento, y así nos quitamos la parte oscura de encima y podemos ir a cosas más bonitas. De verdad, Marta, con lo del buen rollo que a mí me gusta tener en el programa, llevamos un par de ellos que entre el infierno que hablábamos el otro día, los vampiros de la época y ahora el Penny Dreadful, madre mía, pero vamos, pero tírale. Ya terminamos con lo oscuro, que por eso lo he puesto lo primero. Ya, lo sé. Y es que el Gran Guignol es un teatro que surgió en París, el Teatro del Gran Guignol, en el distrito Pigalle. Y este teatro se fundó en 1897 como el Teatro de los Horrores Naturalistas. No sé si sabes lo que es el naturalismo. Bueno, el naturalismo en lo que es la literatura no lo tengo muy claro, cuéntamelo. Pues el naturalismo en general viene a decir que representan la realidad o la naturaleza de la forma más científica posible. Vale. Así que imagínate lo que sería un teatro de horror naturalista. Madre mía, o sea, no hablamos de naturalistas de los que van a la playa no. De manera natural, ¿no? Digamos, eso no. De esa clase de naturalistas Estamos hablando del origen del gore. Madre mía, ¿aquí empezó todo?
Aquí empezó el gore realmente, en este teatro que estuvo pues durante casi 100 años, cerró en 1962, se especializó en ese tipo de shows de horror en el que pues parecía que se abrían a personas o que se amputaban miembros, todo mentira, todo teatralizado. La gente del público acababa bañada en sangre falsa y bueno, todo lo que podían hacer que luego ha derivado en las películas gore de hoy en día. Claro. Bueno, nos deja un poco más tranquilos que no ocurría de verdad, pero claro, No. asistir. Oye, y duró mucho tiempo, ¿eh? Lo que nos gusta, lo que digo, lo que nos gusta. Y yo creo que terminó porque empezó el cine, que siempre tiene más efectos especiales. Es verdad. No seguiría. Madre mía, bueno, pues el Gran Teatro Guignol francés, que bueno, ahí empezó, bueno, pues como dices tú, el gore un poquito bestia, ¿no? Sí, ese fue el origen del gore. Pero bueno, ya con eso terminamos lo feo. Uy, sí, vamos con un cómic británico. ¿Nos hablas sobre esto? Pues otra de las cosas en las que derivó los Penny Dreadful fue en el nacimiento de los cómics. Precisamente ese abaratamiento del papel, esas publicaciones tan baratitas, permitieron, bueno, y los Penny Dreadful ya hemos dicho que tenían grandes imágenes ahí muy gráficas de todo lo que ocurría. Pues digamos que esas imágenes se fueron multiplicando hasta crear, pues, al principio pequeñas tiras y luego ya cómics completos que hizo que naciera el cómic en Reino Unido en 1870, o sea, ya en el siglo XIX. Fíjate, y el cómic luego tuvo ahí un auge importante. Ahora también, aunque quizá un poco menos, pero el mundo del cómic, madre mía, ha dado mucho de sí. Luego se ha expandido por todas partes y si te fijas, este modelo de compartir capítulos cortitos por semanas o por meses y tal, se sigue utilizando hoy en día en los cómics americanos, que se siguen entregando como por fascículos. Vale, o sea que... ¿cuándo surgió lo del cómic? ¿Me has dicho fecha? 1870, que nos parece algo como de hoy en día y no, en 1870 fue el origen real del cómic en Reino Unido. Fíjate. En Occidente. 1870, que parece que fue ayer, fíjate tú. Sí, pensamos que esto es una moda actual y tal, y no. Tus abuelos podían haber leído cómic. Es posible, sí. Oye, vámonos a esas novelas de 10 centavos. Vale, pues igual que el cómic británico, el Gran Guignol francés, se transmitieron por aquí por Europa, también llegó a Estados Unidos, porque sabes que Estados Unidos es el hijo rebelde de los británicos. Sí, el hijo rebelde, eso te ha quedado muy bien, ¿eh? Entonces allí en Estados Unidos rápidamente copiaron el modelo. Bueno, más que copiaron, pues la cultura se ve influida, la cultura no se copia, la cultura se transmite. Eso es. Y crearon sus novelas a 10 centavos. Ya sube un poquito el precio, pero a cambio es una novela completa. Que son estas típicas novelillas que tú recordarás quizá cuando vendían en los kioscos, novelas pequeñitas en papel muy barato que solían tratar sobre temas del oeste. Exacto, ¿y sabes por qué las conozco? Porque mi padre era consumidor a mogollón de todas las novelas del oeste. Eran de esas, sí, como libritos de bolsillo, ¿eh? Ahora sería un libro de bolsillo casi. Y sí es verdad que papel, bueno, pues baratito, sí. Claro, papel súper barato. Pues esto que leía tu padre ya se hacía en 1861 en Estados Unidos. Las novelas del oeste, sobre todo, que, pues eso, ese formato cortito, chiquitito, barato. Y que en el fondo pues tampoco eran historias muy complejas, eran de entretenimiento puro y duro. Sí, es lo que se buscaba, era entretener y ya te digo, en mi casa se ha visto mucha novela de ese género y de ese papelito que vamos, es muy difícil que pasara de generación en generación porque de verdad que era un papel que bueno, con leerte la novela un par de veces ya estaba la novela estupenda. Oye, seguramente, perdona, algún oyente todavía le habrá pasado lo que a mí, el recordar aquellas novelas, pues porque alguien en su familia ya hace muchos años, pues las leía en casa. Sí, porque ya no las venden, creo. A mí no me suena. Yo las conozco porque estaban en mi casa cuando yo era niña, pero ¿ves? Yo nunca las he visto, las he podido comprar. ¿Ves? A mí también me suena de eso. Pero bueno, hoy en día tenemos otras cosas que ya llegaremos. Venga, vale que sí. Seguimos hablando, bueno, hemos ido a esas novelas de 10 centavos, el Pulp Fiction, que me dices por aquí, y el fanzines. Voy a ir primero con el Pulp Fiction porque seguimos en Estados Unidos. Venga. Y además, la recomendación que voy a dar hoy de novela clásica va a estar metida dentro del Pulp Fiction. Vale. Pues
pulp significa pulpa, Ah, que es el tipo de papel barato que se producía para este tipo de publicaciones, pues tenía pulpa, no era un papel liso, o sea, lo que hoy en día llamaríamos papel rústico, haciéndonos vale. los finos. Vale, es que claro, aquí o a mí me pasa, yo oigo la palabra Pulp Fiction y ya sabes dónde voy. A la película. A la película. Os dime qué es, Ujú. o sea, ¿qué significa Pulp Fiction? Pues Pulp Fiction es el nombre popular, el nombre no oficial que se le dio a estas publicaciones de las que vamos a hablar ahora, que eran ficción, en papel barato, en papel con pulpa. Vale, o sea, igual nada que ver con la peli o sí, o Sí, todo que ver con la peli. todo que ver con la peli. Porque estas publicaciones beben de los Penny Dreadful, pero ya no tenían una connotación tan sangrienta, tan gore, Vale. aunque sí que conservan el elemento del terror, pero ya se pone mucho más de moda también, por ejemplo, el espacio, el espacio, me refiero al espacio exterior, a los alienígenas. Sí, sí. Entonces es en el Pulp Fiction donde se empieza a desarrollar la novela de género. Ujú. Lo que es la ciencia ficción, lo que es la fantasía, lo que es el terror, se desarrolla muchísimo en Estados Unidos a través de estos Pulp Fiction. Vale. Y uno de los grandes exponentes originales es H.P. Lovecraft, no sé si te sonará. ¿Cómo? ¿Cómo? H.P. Lovecraft. No, no me suena. Cuenta. Pues es uno de los padres, de los más famosos escritores de terror espacial. Vale, por eso no me suena. Lleva la palabra terror. O sea, lo tengo claro. Esperamos, estas primeras publicaciones han desarrollado todo lo que hoy en día es ese tipo de géneros. O sea que imagínate la importancia que han tenido para la literatura. Desde luego que sí. Y seguimos con fanzine. Bueno, ¿nos has recomendado ya? No, lo voy a hacer al final, pero vamos, ya lo he dejado caer. Vale, pues se queda ahí. Al final nos das la recomendación. Y en cuanto a fanzines, Pues fanzines, si te das cuenta, son este mismo tipo de publicaciones, solo que han permanecido hasta nuestros días, tanto en Occidente como en América. Y bueno, en Asia y todo eso no lo tengo investigado, porque este tema principalmente se centra en Occidente. Pero los fanzines es cómo ha llegado hasta la actualidad este tipo de publicaciones baratas que puedes hacer tú en tu casa con 3 grapas. Y vamos, yo recuerdo de niño haber consumido fanzines. fíjate. En muchas tiendas a lo mejor regalaban fanzines o vendían muy baratos fanzines que había hecho una asociación del barrio o algo así. Ujú. O sea que seguía siendo como esa publicación, como tú dices, con 3 grapas y ya está. Sí, seguía siendo un Penny Dreadful, pero menos Dreadful. Menos mal. Sobre todo si era para repartir por el barrio. De hecho, en los años 80, 90, más 70, 80 aquí en Madrid, los fanzines, por ejemplo, eran con un contenido muy político. Ujú. Había muchísimos fanzines pues comunistas, anarquistas y de todo tipo de corrientes políticas, pero no dejan de ser realmente nietos de aquellos Penny Dreadfuls. Ajá. Vale, pues repasada la influencia, ¿qué te parece si vamos a por la literatura pop actual? Pues muy bien, porque ya hemos dicho que esto abrió las puertas a que la cultura pues se socializara, se permitiera en todas las clases sociales. Y eso pues ha llegado hasta hoy en día. Lo primero que quiero plantear es un problema que existe. Y es que hoy en día se sigue haciendo una diferencia, sigue habiendo un debate entre la literatura de género, pues esta que te he dicho, el terror, la ciencia ficción, la fantasía y todo eso, en contraposición con la novela literaria, que es esta novela de grandes artistas que crean sobre los temas universales como el amor, los celos, la venganza. Uh-huh. Y sigue habiendo bastante prejuicio en torno a la literatura de género. Se sigue considerando todavía por muchos sectores como novelas de segunda. No sé qué piensas tú al respecto, esto es un debate interesante. No, pues no lo sé si como literatura de segunda, hombre, sí, una literatura quizá fácil de leer, pues como las novelas de las que hemos hablado del oeste, de entretenimiento básico. Pues ya te digo, o sea, no hay una respuesta a eso porque es un debate que sigue abierto sobre si tienen menos calidad, tienen más calidad, o sea, tienen la misma calidad o qué. Sí que es cierto que luego dentro de cada una también hay calidades distintas. Claro. Pero hay literatura de género que ha alcanzado unas cotas de calidad altísimas y son las que realmente dejan el debate ahí empatadillo. Claro, al final lo importante es que la gente lea y si antes leían esos folletines Penny Dreadful, ahora pues si la gente lee esas novelas
pues como dices, de segunda, ¿no? Podríamos decir. Pero la cuestión es que se lea. Si te entretiene, ¿qué quieres que te diga? Pues es como ver una peli, mira, como ver una peli de Antena 3 el sábado por la tarde, que te echan una detrás de otra y que no te tienes que complicar mucho la vida porque tampoco te da mucho que pensar, ¿no? Claro, también es cierto que ese prejuicio hace que la gente no entienda que hay muchas novelas de género que también tocan temas importantes y tocan temas trascendentales como la novela literaria. Entonces, ya no hay una separación tan drástica entre esa novela barata del oeste, que a lo mejor te dan todas iguales, y la novela de alta literatura del Jorobado de Notre Dame y bla, 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 sino Claro. que hoy en día la novela de género ha alcanzado unas cotas artísticas tan altas que es muy difícil diferenciar cuándo es de género y cuándo no lo es. Claro, pues mira, mejor así, porque estás leyendo una buena literatura también. Claro. Por ejemplo, Santiago Posteguillo técnicamente es novela de género, es novela histórica. Ah, sí, no lo sabía. Nadie dudaría de que sus obras tienen una calidad excelente. ¿Ves? Pero si nos ponemos súper estrictos, es novela de género. Pues no nos pongamos tan estrictos. Novela de género o novela de lo que sea, la cuestión es que se coja un librito, un panfleto, un lo que tú quieras, un Penny Dreadful. Bueno, eso ya está en el cine ahora. Bueno, en el cine, en las pantallas. Pero la cuestión es que, bueno, pues se vea o se lea literatura. Bueno, pues pasamos de la novela literaria al fanfiction. ¿Esto qué es? Fanfiction. Al fanfiction. Venga. Fanfiction es uno de los grandes booms de mi generación. Esto ya me lo tengo que atribuir a los míos. Venga, vale, dale. Que ya existía antes, pero resurge con nosotros. Y es que, como ahora tenemos acceso a un montón de libros y todos leemos y todos, pues eso, conocemos un montón de obras en común, los propios lectores podemos publicar de forma extraoficial historias basadas en nuestros personajes favoritos. Entonces, por ejemplo, hay un montón de páginas dedicadas a historias no oficiales de las sagas más famosas, como podría ser, por ejemplo, Harry Potter. Pero ¿cómo son esas historias no oficiales? Pues coges a los personajes, coges la ambientación y te inventas una historia nueva de qué hubiera pasado si... Ah, vale. ¿Qué hubiera pasado si? Ya tú sigues... Y ya tú te imaginas. ¿Qué hubiera pasado si el protagonista, en lugar de salir con esta persona, hubiera conocido a esta otra y entonces... Vale. Y ya tú ahí te montas tu propia película. Lo que hacemos cuando no nos gusta el final de una serie. La cambiamos. Lo mismo, pero publicado. Ahí está, a nuestro antojo. Bueno, pues eso está también bastante bien. Eso es el fanfiction. Ese es el fanfiction. Y además de fomentar mucho la lectura entre los jóvenes, lo que ha fomentado ha sido la escritura. Porque al ya tener una base a la que agarrarte, unos personajes ya creados y una historia ya creado, pues muchos hemos empezado, me incluyo, hemos empezado en el mundo de la literatura escribiendo fanfiction. Yo me acuerdo escribir fanfiction estando en el instituto. O sea que no estabas contenta con cómo había quedado la peli o el libro o lo que tú quieras y lo continuabas a tu antojo. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, pues escribía fanfiction, pues a lo mejor de Naruto, de Harry Potter o de un montón de series y películas de mi infancia. Y luego las compartías con los compañeros de mi clase. Oye, mira qué bien. Oye, esto no puede ser como cuando sale ¿se dice precuela o un spin-off de una serie de televisión que se coge a un personaje de esa serie de televisión y continúa por su lado contando ya su historia? ¿No puede ser algo así? Por ejemplo, 7 vidas, me viene a la cabeza, de 7 vidas salió luego Aida. Lo que pasa es que para hacer fanfiction tiene que ser creado por los fans. Ah, vale. Bueno, nadie te dice que quien creó a Aida no era fan de 7 vidas. Claro, por eso. Entonces, no te sé decir si se puede considerar fanfiction o no, porque no sé quién ha creado cada cosa. Es verdad, tienes razón, tienes toda la razón. ¿Cómo te voy a quitar yo a ti la razón si eres la que entiende el tema? Por Dios. Venga, pues pasamos, si te parece, del fanfiction al Wattpad. Es otro término que nos quieres mostrar qué significa. Pues Wattpad no es un término en sí mismo, es una plataforma. Vale. Que existe hoy en día, la más famosa, o sea, existen muchas como Wattpad, pero Wattpad digamos que es la más famosa, donde cualquier persona puede leer y escribir de forma gratuita y online. Y se asemeja a estos Penny Dreadful originales en que los autores suelen publicar por capítulos, es decir, de forma seriada. O sea, esto es un Penny Dreadful ya en la más máxima actualidad. Sí, pero ya no les queda en general nada de Dreadful. De hecho, los temas más populares en Wattpad son el romance juvenil. Pero realmente todo lo demás lo conservan bastante bien. Cualquiera puede publicar
llega a toda la comunidad, se publica por capítulos. Dentro de Wattpad hay mucho fanfiction, pero también hay mucha novela original. O sea que realmente lo considero el heredero directo de todo este Claro. Penny Dreadful del que hemos estado hablando. Pues fíjate, hemos empezado por Penny Dreadful, creo que en la década de, en 1800, ¿no? Más o menos, y terminamos en el Wattpad, que es una aplicación de lectura donde todo el mundo puede escribir y leer de forma gratuita y seriada además. O sea que le hemos dado un buen repaso, ¿eh? Y para que veas la importancia que tiene esto de Wattpad, que está muy pensado para público juvenil, entonces quizá por eso no te suena, pero todos los años se hacen unos premios Wattpad para premiar las mejores novelas e incluso muchas de ellas, después de haber sido publicadas en Wattpad, se publican en editorial tradicional. Planeta, por ejemplo, ha publicado el top de Wattpad. O sea que puede ser un gran escaparate para muchos. Para muchos, para unos pocos. Bueno, para unos pocos. Seleccionados de todos los miles que hay escribiendo en Wattpad, pues hay unos pocos que por su excelencia o por su popularidad son seleccionados. E incluso se han hecho películas. Hace poco se publicó A través de mi ventana, que es una película basada en una novela de Wattpad. Fíjate, o sea, empiezas ahí escribiendo de forma gratuita, así, pues bueno, igual hasta como para empezar y alguien se fija en lo que has escrito y hasta la lleva al cine. Pues nada, Wattpad, si tienes así un poquito de interés por la escritura, por escribir, entra en esa aplicación que nos recomiendas. Para terminar, si te parece, nos das esas recomendaciones. Quiero una película o una recomendación clásica, otra moderna y una para cine y televisión. Vale, ya sabes que a mí me gusta darte siempre estas 3 opciones para que haya para todos los gustos. Venga. La clásica... Podría haber elegido un Penny Dreadful, pero como ya estuvimos hablando de ellos la semana pasada, he preferido irme a Pulp. Y es que considero que todo el mundo debería conocer los mitos de Chulu, de H.P. Lovecraft, porque son la base de gran parte de la literatura de terror moderna. Entonces, los mitos de Chulu, de Howard P. Lovecraft. Vale, esa es la recomendación, la lectura clásica que nos recomiendas, los mitos de Chulu, que deberíamos conocer y además que, bueno, sobre todo a quienes les guste un poquito esta clase de lectura, ¿verdad? Sí, además se ha creado toda una... Además, lo bonito de los mitos de Chulu es que el autor empezó haciendo estas publicaciones seriadas, pero luego un montón de conocidos suyos se unieron. Entonces, el universo de Lovecraft no está escrito solo por Lovecraft, está escrito por él y por un montón de colaboradores que se consideran oficiales porque se carteaban con él, o sea, todas estas historias las compartían con él. Así que es un universo creado, pues, con múltiples autores, como se hacen hoy en día en series que cada capítulo tiene un director. Pues lo mismo. Entonces es muy chulo ver cómo entre todos han construido todo un mundo de la nada, de la historia de este hombre. Vaya, pues mira, me parece muy interesante. Vámonos con la literatura moderna. Vale, pues la literatura moderna, por ejemplo, voy a recomendar una de las novelas de Wattpad, la que se ha hecho la película A través de mi ventana. Ah, sí, esa es la que nos recomiendas en cuanto a la literatura moderna, A través de mi ventana. Bueno, sí, es verdad que acabas de hablar de ella, que se ha salido a través de esa aplicación. Claro. Voy a advertir de todas formas, para quien no le guste el género, que es novela romántica juvenil. Y pues eso, porque a quien no le guste, pues que vaya preparado. Que vaya preparado, dice. Novela romántica juvenil, o sea, para eso no hay que prepararse, Marta. Seguro que es bonita la historia. Bueno, tiene su puntito macarra, ¿eh? No es tan dulce como te piensas. Pero seguro que acaba... De hecho, tiene muchísimo no por medio. ¿Qué? No por... es como se llama el porno. Ya, por eso. Me había parecido entenderlo, digo, ¿ha dicho porno al revés? Sí, en el mundo de Internet se llama así para que no te censure la página. Mira, llamas no porn y ya está. Pues esto no lo sabía, fíjate. O sea, que va subidita de tono, podemos decir la novela. Sí, pues que sepas que seguramente acabamos de enganchar a más de uno y de una, solo porque, oye, tengo curiosidad, A través de mi ventana, una novela que sale a través de esa aplicación Wattpad y que, bueno, la han publicado y mira, pues igual la puedes leer. Pero vamos, como es hay muchas, o sea, yo simplemente quiero que esto sirva como punta de flecha y que a quien le guste, pues ya sepa dónde buscar más literatura.
Bueno, no sé si me vas a sorprender con la recomendación de cine y televisión teniendo en cuenta de lo que estamos tratando hoy. No, no te voy a sorprender nada. Aquí me he querido mantener fiel porque es que merece muchísimo la pena la serie de Penny Dreadful. Vale, pues la recomendamos totalmente a quienes le gusten esta clase de género. Ya sabes que yo no la voy a ver, pero... No es de terror, ¿vale? Tiene un aire siniestro oscuro, pero no es de terror. Vale, o sea que ¿Vale? no... Así que los miedosos la pueden ver sin problema. Mira, venga, pues entonces le voy a dar una oportunidad. Si tú la recomiendas, le voy a dar una oportunidad. ¿Te parece? Estupendo, pues yo creo que te va a gustar. Además tiene una estética muy bonita, así tipo gótico victoriano. Ajá, vale. Y la protagonista, que es Eva Green, vamos, hace un papelón. Ah, sí, sé quién es Eva Green. Mm. Sí, sé quién es esa actriz. Oye, escucha, que ha dado mucho de sí, el Penny Dreadful. Hoy me he alargado un poquito. Hoy ha dado mucho de sí, pero bueno, merece siempre la pena porque aprendemos un montón de cosas interesantes sobre el mundo de la literatura, mezclado con el cine. Fíjate, has metido hasta aplicaciones de esta época y hemos conocido un montón de cosas que tiene mucho que ver o que inició pues ese folletín de entonces, de la época de 1800, de Penny Dreadful. Uh-huh. Marta, ¿la semana que viene más? La semana que viene me voy al extremo completamente opuesto para darte un respiro. Me voy a ir a literatura cozy, que significa literatura agradable, cómoda, de estar a gustito. Ah, oye. Y ya que empieza el otoño, me ha parecido ideal. Vale, o sea que nos ponemos cómodos la semana que viene también para poder disfrutar de la literatura de estar a gustito, como tú dices, ¿no? Sí, es que no existe el término en español, entonces es literatura cozy o ya como tú lo puedas traducir. Vale, de todas formas me gusta, me gusta el concepto que le has dado. Para darte un respiro también, que estas 2 semanas te he tenido un poco atormentada. Estaría bien, sí, la verdad que sí. Pero bueno, esa soy yo, Y espero, como el programa no lo haces para mí, que lo haces para el resto de oyentes, pues estoy convencida que hay muchos seguidores de toda esta clase de literatura y de películas y sobre todo que se quede en la ficción, Todo esto que nos has contado hasta ahora, yo lo que quiero es que se quede en la ficción. ¿Te parece? En literatura que ocurra de todo, pero en la vida real que estemos todos muy cozy. Claro, porque la literatura al final está para eso, para, bueno, pues para salir, ¿no? Bueno, de lo convencional, de lo agradable, pues oye, la imaginación al poder, ya se sabe, y en literatura no tiene límites. Claro, para experimentar todo aquello, pues que a lo mejor en tu vida real no puedes. Ahí está. Bueno, Marta, Marta González Peláez, la escritora desde Madrid, como cada miércoles nos hablas de un montón de cosas interesantes y también es interesante que, por ejemplo, los muertos siempre sonríen. Los muertos siempre sonríen, sí. Ese es uno de los libros que podemos encontrar en las librerías y en un montón de sitios más para poder disfrutar de una buena lectura y además la escritora eres tú, Marta González Peláez, recomendado. Pues muchas gracias, Rosa. Un placer, Marta. Siempre lo he pasado muy bien. Oh, me alegro que te lo pases bien. Nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego, Marta.